Aleluya, gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tus misericordias, por tus bondades, por la oportunidad, Señor, de poder abrir nuestros ojos, Señor, en este día y poder ver la luz del día, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos sostienes con tu mano, Señor. Tu misericordia y tu verdad y tu bondad es por siempre y para siempre, Padre amado. Gracias por tus promesas, gracias por tus cuidados, Padre amado. Gracias porque, Señor, tú no nos has dado más de lo que nuestra iniquidad merece, Señor. Y tú continúas bendiciendo nuestras vidas. Tú continúas hablándonos a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Y gracias a tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros y nos redarguye, Padre. En esta mañana te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y honra, Padre amado. Y celebramos estos días de Navidad, Señor, con la conciencia, Padre amado, de que tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a este mundo y celebramos su celebración, Padre amado, porque por Él hemos adquirido vida y vida en abundancia y sobre todo vida eterna, Padre. En esta mañana recibimos tu palabra, Señor. Permite que la misma, Padre amado, penetre en lo más profundo de nuestro corazón y nos haga crear conciencia, Padre amado, de que tú nos estás llamando, Señor, a ser así como tu Hijo es un Hijo de verdad y Él es la verdad, Señor. Nosotros representemos esa verdad, Señor, siendo personas de palabra, honestos, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Buenos días, amados hermanos. Este es el pastor Ángel Luis Rivera, que junto a la pastora Vilma Rivera, la cual le envía saludos. Ella ha estado, lleva ya una semana convaleciendo de un pequeño percance, un pequeño accidente que la ha dejado con la mano derecha, ella que es derecha, la ha dejado con la mano derecha, que puede extenderla, puede abrirla un poco, pero no puede levantarla. Y un dolor constante porque se lastimó, no se rompió el brazo, no se rompió el hombro, pero está bien lastimado, está padeciendo de mucho dolor, está recibiendo terapia, se ha tenido que ausentar del trabajo porque la mayor parte del tiempo ya trabaja en una computadora y apenas puede extenderle el brazo. Pero Dios es bueno. Dios es bueno porque a pesar de que sufrió lo que sufrió, no fue peor de lo que pudo haber sufrido. Pero gloria a Dios, aquí estamos para adorar y bendecir el nombre de Jesús. Vamos a ir rápido a la palabra de Dios. Nosotros tenemos una naturaleza en que, por muchas razones, a veces nos comprometemos a hacer cosas que no podemos hacer. Y damos palabras que no debimos haber dado. Nos comprometemos a cosas, sea por orgullo, sea porque verdaderamente queremos servir o queremos hacer un favor, pero que tenemos que, antes de abrir nuestra boca y comprometernos a hacer cosas, debemos verdaderamente reevaluar y pensar y no ser muy dados como no tener ese espíritu de Pedro, que Pedro era un aprontado. Pedro fue el primero que quiso caminar por sobre las aguas y quiso hacer tantas cosas. Pero Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, nos deja claro una enseñanza que nace de la característica del Padre y como consecuencia del Hijo también. Hablar la verdad. A que cumplamos nuestras promesas. Que cuando nos comprometemos a hacer algo, que cuando prometemos algo, lo cumplamos. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37 dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás y no cumplirás al Señor tu juramento. Pero, y los peros de Jesús son bien importantes y tenemos que prestar atención a ellos. Pero yo os digo, ahí Jesús lo que está es interpretando la ley. Aquel antiguo mandamiento, Él lo está
interpretando. Él dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y recuerden que Dios conoce nuestros corazones. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos, nuestras intenciones, Él las conoce. De manera que no podemos engañar a Dios pretendiendo ser lo que no somos y por medio de esas pretensiones querer agradar a los hombres, comprometiéndonos con cosas que no debemos hacer, porque no estamos en la capacidad para hacerlo y no vamos a poder cumplirlo. ¿Y por qué esto es así? Simplemente porque Dios es verdad. Por eso Cristo se identificó no solo como el camino y la vida, también se identificó como la verdad. Y yo quiero que entiendan que para nosotros los evangélicos, los creyentes en Cristo, la Biblia es la palabra de Dios. Para nosotros es la verdad irrevocable. La palabra de Dios es su verdad, es su revelación absoluta y divina de su plan divino para la humanidad. No hay otra revelación, no existe otra verdad más allá de las Escrituras. Cualquier cosa que se haya escrito de Dios tiene que tener como fundamento lo que ya está escrito, lo que Dios ya reveló de sí mismo en la palabra de Dios. Esa palabra que está llena de la sabiduría de Dios, del pensamiento de Dios, nos revela sus propósitos, sus diseños, sus códigos y sus misterios, pero que solo son revelados a aquellos que le buscan. No espere conocer de Dios. No espere recibir revelaciones de Dios si usted no busca a Dios. Si su mente, si su pensamiento, si su tiempo está siendo invertido en otras cosas que no son aquellas cosas que Dios quiere revelarle. Por eso Dios le dijo al profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, uno de los pasajes favoritos míos. Porque cuando yo no tengo la contestación a algo, cuando me encuentro con una pared de frente, con una circunstancia que me desespera, que me quita la paz, yo voy a la presencia de Dios. Y digo, Padre, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué cosas Dios les promete enseñarle al profeta? Y por ende a nosotros, porque esa palabra es para nosotros, esa palabra es para usted. Dios te dice en esta mañana, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aunque te creas la última Coca-Cola del desierto, aunque tengas más libros en tu casa que pelos en el cabello, aunque para muchos eso es fácil. Y yo estoy llegando ahí. Ya no tengo el pelo que tenía antes. ¿Qué cosas Dios nos promete enseñarnos? Cosas grandes y ocultas. Porque la palabra de Dios es como un tesoro escondido, llena de misterios, llena de sabiduría, llena de oráculos de Dios, reservados para aquellos que anhelan y aman a Dios y desean buscarle y conocerle. Y eso es bien importante, usted tiene que desearlo. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Si le buscas por conveniencia y le buscas porque estás en un periodo de emergencia, de necesidad, Dios sabe que tan pronto te dé lo que tú le estás pidiendo, tú vas a coger patitas y te vas a olvidar de Dios. Dios sabe eso. Dios conoce todos nuestros pensamientos desde antes que Él nos creara.
Desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conoció. De manera que lo que todavía tú no has pensado, todavía lo que no ha pasado por tu mente, ya Dios lo conoce. Porque Dios es omnisciente. Dios es un Dios misericordioso y su fidelidad es por siempre para con nosotros. No somos merecedores de su misericordia, no somos merecedores de su fidelidad, no somos merecedores de su bondad y de su gracia, pero aún así, por su eterno amor con Él nos creó. Él envió a su Hijo para darnos salvación eterna y así poder venir y poder acercarnos nosotros a Él. Y cuando nos acercamos a Él, cuando nos acercamos al trono de la gracia, Él nos revela todo aquello que Él desea revelarnos, esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero tenemos que acercarnos a Él. Y Dios te está diciendo en esta mañana, acércate a mí, búscame, que tengo tantas cosas para darte, tantas cosas para revelarte. Promesa, misterio, propósito, oráculo, reservados desde la eternidad para cada uno de nosotros. Y es por eso que celebramos en la Navidad su nacimiento. Porque Él prometió nuestra redención y la cumplió con el nacimiento de su Hijo. Y aunque muchos celebran por otras razones, nosotros los creyentes en Cristo pajandeamos, tomamos coquitos religiosos y a veces bautizados. Comemos lechón, pasteles, todas esas cosas, nos vamos a pajandear. Pero con la conciencia de que lo estamos haciendo, con todo y arbolito y todos los embelecos que les ponemos y las luces que prendemos, que estamos celebrando el nacimiento de aquel que nos dio vida eterna. Ahora bien, otra cualidad de nuestro amoroso y bondadoso Dios es su inmutabilidad. Dios no es un Dios que cambia su manera de pensar. Y aunque otros podrán decir que la Biblia misma se contradice en este particular por tomar versículos fuera de su contexto, la realidad es que cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice no, es no. Él jamás dirá sí para luego decir que no y viceversa. Y por eso es que Él nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque cualquier otra cosa procede de algo que no es bueno. Por eso hoy quiero hablarles del poder de la inmutabilidad de Dios, porque eso es un poder que cuando nosotros abrazamos esa característica de Dios y nuestro sí se convierte en sí, nuestro no es no y sabemos trazar el límite para no comprometerlos a lo que no debemos comprometernos. Ese poder inmutable de la inmutabilidad de Dios se transfiere a nosotros y nos da una autoridad y un poder que nada en la tierra nos los puede quitar. Porque somos hijos de Dios. El único que no tiene esa capacidad porque es un mentiroso es aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es importante que nos agarremos del Padre de las luces, del Padre de la verdad, porque cualquier otra cosa procede de mal. Y el que comienza a comprometerse y hablar cosas que no debió haber hablado y que no debió haberse comprometido, se está comprometiendo con el mismo infierno. Porque ese es el padre de mentira. Y nosotros pertenecemos al Padre de verdad porque Él es la verdad. Vayamos a 2 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 22. Dice el apóstol Pablo, mas como Dios es fiel, y hemos estado diciendo que Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí mismo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Pablo lo que está diciendo es, lo que nosotros hemos hablado, no viene de nosotros, viene de Él.
viene de Cristo. Es un sí a través de Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la arra del Espíritu en nuestros corazones. Varias cosas quiero decirle sobre este particular, sobre este texto bíblico. Número uno, este texto bíblico nos enseña y nos declara que Dios es fiel. El apóstol declara no solo una verdad, está señalando un atributo de la divinidad de Dios, su fidelidad. En griego la palabra para fiel es la palabra pistos, que describe a una persona como digna de confianza, confiable, fidedigno y verdad, porque Dios es verdad. Todo, absolutamente todo lo que Dios prometió en las Escrituras, o se ha cumplido o está en el proceso de cumplirse. Porque hay muchas promesas de Dios para ti y para mí que están en un status quo, porque algo está sucediendo que está evitando que esas promesas se cumplan. Él prometió un Salvador para el pueblo judío y el pueblo gentil, o sea, para la humanidad. Y esa promesa expresada por diversas profecías se cumplió en el nacimiento de Jesús. Por eso que estamos celebrando lo que estamos celebrando. De modo que Dios es fiel. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra, todo lo que nos ha prometido personalmente y todo lo que pueda prometer en el futuro, Él lo cumplirá. Porque su sí es sí. Pero no te olvides de que su no es no. Nosotros podremos cambiar de opinión. Nosotros podemos terminar faltando a nuestras palabras con toda clase de excusas. Pero Dios no. Dios siempre cumplirá. Lo que sucede es que hay promesas condicionales donde nosotros tenemos que cumplir con todos los requisitos establecidos por Dios para que Él obre a nuestro favor. Y de eso vamos a hablar más tarde. Pero cuando sus promesas son incondicionales, como fue la promesa del Salvador que vendría a redimirnos de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, Dios siempre cumplirá su palabra. Y para eso vino Cristo, para abrirnos el camino entre Dios y los hombres. Porque Cristo es Dios hecho carne, el verbo, el principio y el fin, el alfa y el omega, la luz de los hombres, la verdad, porque Dios no miente. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al mundo sino por mí. Usted podrá buscar el camino por muchos lados. Podrá poner su fe en todo lo que usted quiera poner su fe. Pero al fin y a la postre, el único camino, la única verdad y el único que nos puede dar vida es Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que Dios no es mentiroso. Que cuando Dios declara algo, que cuando Dios habla algo, que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Lo que pasa es que nosotros somos unos desesperados. Y a veces Dios nos muestra por su palabra lo que nos quiere dar. El problema es que no estamos capacitados para en ese momento, en esa etapa de nuestra vida, recibir lo que entendemos que Dios nos quiere dar. Pero Dios no cambia su manera de pensar. Él no dice una cosa hoy y mañana dice otra. Jesucristo no decía una cosa primero y después decía otra. Al contrario, siempre cumplía con su palabra. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿En quién? En Cristo.
Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Todas se cumplen en Cristo. Él es el que tiene el poder de manifestar los propósitos, las promesas y los designios de Dios en nosotros. Por eso es que él dijo en una ocasión, todo lo que ustedes quieran, pídaselo al Padre en oración, en mi nombre, y yo se los daré. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Y de esa manera declaramos, así es. No que así será, sino que así es, porque ya Dios completó toda buena obra en la eternidad. Segundo que nos muestra el apóstol Pablo en este versículo que hemos leído de 2 de Corintios, es que Pablo dice que la verdad, que la palabra que ellos predican es verdadera y se cumple. Dice, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, más bien ha sido sí en él. Entienda esto, el verdadero evangelio de Cristo no es un cuento de Caperucita y de lobos que hablan. No son historias de fantasía al estilo Disney y Universal. Hay muchos predicando un evangelio tergiversado que se compra. Está condicionado a obras, está condicionado a ofrendas o a indulgencias del siglo XXI. Promesas inventadas por aquellos de los que Cristo advirtió en Mateo 6:24 cuando dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Y estamos viviendo esos tiempos. Es un evangelio de sí y de no. Pero el evangelio de Cristo, el que nosotros, al igual que Pablo y Silvano y Timoteo, es un evangelio que no cambia, porque como representantes genuinos de Dios y de Cristo, solo hablamos la verdad. Ellos no decían una cosa hoy, mañana otra. Siempre ha sido sí en Él, sí en Cristo. ¿Por qué? Por lo tercero que Pablo nos enseña, porque todas las promesas, versículo 20, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por lo mismo que hemos estado diciendo, cuando Dios promete, su sí es sí. De manera que yo no puedo estar inventando cosas que Dios no ha dicho. Escuche bien, presten atención, estudien las Escrituras para que usted se llene del conocimiento de la palabra de Dios, para cuando venga alguien a darle una profecía, a decirle algo, a prometerle algo, si eso no pasa al escrutinio, si no está fundamentado en la palabra de Dios, rechácelo porque es palabra de mentira. Por eso dice escudriñar las Escrituras, por eso dice que tenemos que probar toda profecía para ver si es cierta. Toda profecía tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Toda supuesta revelación, todos esos códigos de los que se hablan hoy en día, tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios. Si no pasan la prueba bíblica de que tienen fundamento bíblico, rechácelo. Por más lindo que haya sido esa predicación, por más famoso que sea ese predicador, puede que haber sido un momento de un ups y se le escapó una. No juzgue al hombre, juzgue la palabra que dijo. De modo que cuando predicamos la palabra de Dios y el evangelio de Cristo, tal y como las Escrituras lo enseñan, sin invento, sin añadir ni quitar, sin manipulación ni palabrería de humana sabiduría, como dice Pablo, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios tiene que ser glorificado. ¿Por qué por medio de nosotros? Porque estamos contestando el llamado de Cristo de ir y predicarte el evangelio, de ir y hacer discípulos. Eso es nuestro llamado. Y eso es para todo el mundo.
Si usted entiende y cree que debe especializarse en eso, pues vaya a estudiar en una universidad. Conviértase en un maestro, o en un pastor, o en un apóstol, o en un evangelista, lo que Dios haya determinado que usted sea. Dios nos ha dado su sí por medio de Cristo para siempre, y todas sus promesas se cumplen en Él. ¿Por qué en Cristo? Por la cuarta razón que Pablo nos dice en el versículo 21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Esta palabra confirma en griego es la palabra bebaió, que implica estabilizar, o sea, afirmar, confirmar. Cuando nosotros recibimos en nuestro corazón a Cristo y lo declaramos y lo confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos redimidos de la condenación a causa de nuestros pecados y quedamos justificados delante de Dios, quedamos afirmados y confirmados como hijos y también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice Romanos 8:17. Eso es lo que implica que somos confirmados con vosotros en Cristo. Y además de eso, amados, somos ungidos con el mismo poder que operó en Cristo, el Espíritu Santo. Por eso, al predicar la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo, tal y como las Escrituras lo enseñan, sin invento, sin añadir ni quitar, sin manipulación ni palabrería de humana sabiduría, como dice Pablo, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pero para poder ser fiel en el ejercicio de ser genuinos representantes de Dios, tenemos que someternos al Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos ha sido dado. ¿Por qué? Número 5. Porque no solo fuimos confirmados y ungidos, también fuimos sellados por Dios. Versículo 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Esa palabra sellado, fragizo, significa literal o figurativamente estampar como con un anillo o una marca privada para seguridad y preservación. Esa marca que nos identifica como que somos, como que le pertenecemos a Dios, como que le pertenecemos a Cristo, como que somos sus hijos. Nosotros en Cristo llevamos un sello con el que Dios nos ha marcado, un sello divino que nos marca por la eternidad como hijos de Dios, y no solo hijos, sino herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y eso merece, amado, que nosotros alabemos a Dios, que glorifiquemos a Dios, que nos comprometamos con Dios, que vivamos una vida diariamente agradecidos, que no nos estemos quejando tanto. Ay, que me duele aquí, que me duele allá, que si este es supervisor mío, pues si tú estuviste orando 6 meses por ese trabajo y Dios te lo dio y estás ganando buena plata. Entonces confía en Dios y bendice a ese supervisor que está haciendo su trabajo, a lo mejor no como tú quisieras hacerlo. No solamente hemos sido sellados, amados. Ese sello es bueno. Dice que se nos ha dado las arras, o sea, el arabón, palabra de origen hebreo que significa promesa. Esa parte del dinero que compra o propiedad, de compra o de propiedad, que se daba por adelantado como una garantía. ¿Cuál promesa? Su Santo Espíritu, para capacitarnos de la sabiduría de Dios, para capacitarnos de la mente de Dios, para capacitarnos del poder de Dios que operó en Cristo, para sanar y libertar y provocar toda clase de milagros y prodigios. Esas son las aras del Espíritu. Cuando Jesucristo dijo, la gracia que tú me has dado, yo les he dado a ellos. Esas son las aras del Espíritu. Ese poder que operó, esa gracia que operó en Cristo, nos ha sido dada.
Poder para poder desarrollar y manifestar en nosotros los frutos del Espíritu, sin los cuales podremos someternos a Dios y ser fieles en el ejercicio de nuestra divina profesión. Pastor, usted está hablando de ser perfectos al nivel de Cristo. ¿De ser iguales que Cristo? Sí. Precisamente. Nuestro llamado como ministro de Dios es la de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados, estoy leyendo de Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13 te contesta esa pregunta. Si nosotros estamos siendo llamados a ser perfectos como Cristo. Dice, y Él mismo constituyó, o sea, Dios mismo, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles. Ellos no se constituyeron a sí mismos apóstoles como pasa hoy en día. Que tanto los apóstoles como profetas están por allí, como aquel programa de televisión, a millón, estamos a millón. Pastora dice que viejera. Dios mismo, Jesús mismo, fue el que constituyó y es el que constituye hoy en día apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso yo no me considero ni profeta, ni apóstol, ni evangelista. Dios le dio la gana de constituirnos a nosotros, pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Se recuerdan que yo hablé de la unidad la semana pasada? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que todos lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es que nos parezcamos a Cristo, es que tenemos que llegar a la plenitud de Cristo. Pero, entienda esto y esto le va a gustar. Los primeros que debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios somos nosotros. Nosotros, aquellos que Dios constituyó como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros, los que Cristo mismo constituyó para esta divina misión, descrita en el versículo 11 de Efesios 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué nosotros primero? Para evitar lo que Jesucristo advirtió en Mateo 24, cuando habló de que en los postreros días vendrán muchos disfrazados de lobos, rapaces, para tratar de engañar, si fuera posible, a los de la fe. Nosotros somos los primeros que tenemos que ponernos para nuestro número. Y todos alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y alcanzar llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gócese de que haya un pastor en la esquina, no compitiendo contra usted, sino predicando el mismo evangelio que Dios le mandó a predicar a usted. Gócese de que aquel tiene 200 y usted tiene 50. Porque usted tiene menos dolor de cabeza que tiene el otro. Gócese de ello. Ayúdelo. Ayudémonos los unos a los otros. Oremos los unos para los otros. Podemos divergir, pensar diferente, no estar de acuerdo en muchas cosas, pero debemos estar unidos en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Cristo, en un mismo espíritu.
Pero gloria a Dios, el mundo tiene que ver a Cristo en nosotros. Y que mucho nos falta. Pero qué bueno, amado, qué bueno que Dios no miente y su sí es sí, por lo cual todas sus promesas se cumplirán. Dios nunca faltará su palabra, de modo que lo menos que debemos hacer es esforzarnos a serle fiel, a ser obedientes a sus mandamientos, a sus leyes y sus estatutos. Serle fiel ofreciéndole tiempo de intimidad, tiempo de meditación, leyendo y estudiando la palabra y adorándole, pidiéndole directamente que nos llene de la plenitud de su espíritu y de su presencia, que busquemos su presencia y permanezcamos en su presencia en todo momento. Eso no es una mera ilusión, es una realidad que podemos alcanzar, y para eso nos ha sido dado el Espíritu Santo, el cual es nuestro ayudador, porque solos no podemos. Yo entiendo que solos no podemos. Esa es parte de esa gracia a la cual Dios le dijo a Pablo, ¿sabes qué? Bástate en mi gracia. Pablo no era perfecto. Pablo le oró 3 veces a Dios por un aguijón que la Biblia no describe qué era. Algo que tenía por dentro que le dolía, que se lamentaba. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo era una persona llena del Espíritu Santo. Y en esos momentos de debilidad yo estoy seguro que Pablo se postraba a los pies de Cristo y le pedía al Espíritu Santo que tomara control de su vida. Amados, nosotros vivimos en un mundo que se predica mucho de cuánto Dios quiere bendecirnos. Y predicamos muchos mensajes fundamentados en las promesas de bendición, de sustento, de protección y de consuelo que se encuentran a lo largo de las Escrituras. Y eso es bueno. Y no solamente es bueno, eso es cierto. Pero ¿para quién son esas promesas? Para los hijos de Dios. Entonces seamos hijos fieles y obedientes al Padre Celestial y a su Hijo. Comportémonos como verdaderamente hijos de Dios para poder apropiarnos de esas promesas. Porque cuando nuestros hijos se ponen duros, cuando se ponen potrones, terminamos quitándole beneficio. En vez de darle 4 cojeazos bien dados, que muchas veces se lo merecen, o se lo merecían, le quitamos privilegio. Y nos duele porque quisiéramos. Mire, yo me acuerdo una vez que yo le decía a mis hijos, mire, por favor, apaguen el dichoso PlayStation, apaguen el surround sound y apaguen el televisor. No me dejen eso prendido todo el día y se vayan para la escuela porque son 8 horas que eso va a estar allí gastando luz. Y en 3 ocasiones llegaba y aquel calor en la casa. Y yo iba, y no eran uno, eran uno en un cuarto y otro en el otro. Los 2 televisores prendidos, los 2 surround sound prendidos y los 2 Xboxes prendidos en pausa para poder continuar el juego Y un día yo vine y le quité los privilegios, como le desconecté todos los cables, los enjollé y los guardé por un mes completito. Ustedes saben la luz que yo me economicé al castigarlos por un mes completo, quitándole los privilegios de jugar de eso, porque aprendieron la lección. Y hay veces que hay promesas que son incondicionales, que son condicionales, y Dios está esperando por nosotros para que nosotros cumplamos con su palabra, para Él poder bendecirnos y abrir las puertas de los cielos con aquellas cosas con las que nos bendijo antes de fundar el mundo. Cosas que te las viste en la palabra, te apoderaste de ellas, declaraste sobre ellas, vino un profeta y te lo confirmó, no 1, no 2, 3 veces, llevas 10 años esperando y no las has recibido. Me pregunto por qué. ¿Para quiénes son esas promesas? Para los hijos de Dios. Entonces, seamos fieles y comportémonos como verdaderos hijos obedientes. Y quiero concluir exhortándote, diciéndote que esta es una excelente época
para meditar y pedirle a Dios que nos revele y nos enseñe esas áreas de nuestra vida. Áreas que no están a la altura de lo que para Dios es aceptable. Que nos muestre lo que está mal, lo que no está, lo que nosotros mismos no podemos ver dentro de nosotros, pero que no está en orden. Para que su sí sea sí en Cristo. Para que ese sí, que es sí, no se tarde. No se tarde en manifestarse. Dios habla de muchas maneras. ¿De qué manera te ha hablado Dios? ¿Cuántas veces te ha prometido lo mismo y no se ha cumplido? Este próximo año puede ser el año en que su sí, que es sí, se cumpla en tu vida. Pero tenemos que clamar a Él y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Cosas que deben caer en el orden divino para que podamos abrazar y recibir todo lo que Dios quiere darnos, que ya preparó de antemano para los que le temen. Como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Como dije al principio, hay cosas que Dios ha prometido darnos y cosas que quiere enseñarnos, cosas grandes y ocultas, misterios, sabiduría, oráculos de Dios reservados para aquellos que anhelan y aman a Dios y desean buscarle para conocerle. Pero hay veces, amado, que en estos misterios se encuentran cosas que desconocemos, que están fuera del orden divino. Y por su amor y por su poder inmutable, Dios desea revelárnoslas para que podamos recibir y disfrutar de su sí, que es sí, en Cristo Jesús. Yo le oro a Dios, y esta es mi oración en este día, en esta Navidad, y es que podamos terminar este año en el orden divino, reconociendo que áreas de nuestra vida no están en el orden que Dios quiere que estén. Porque cuando la palabra dice que su sí es sí y que su no es no, es que muchas veces nosotros somos los que provocamos ese no que es no, al ser desobedientes. Porque muchas de las promesas que se encuentran en la Biblia, que nos han sido dadas, están acondicionadas a que nosotros seamos hijos obedientes delante de Dios. Así que, amado, este es el mensaje que Dios nos ha dado. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y reconozcamos su soberanía y reconozcamos que Dios es un Dios inmutable, que su sí es sí y que su no es no. Todo lo que tenemos que hacer es que nuestro sí sea sí y seamos obedientes a su palabra y se abrirán las puertas de los cielos para que ese sí, que es sí, se cumpla en nuestra vida. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendecimos, Señor, la vida de todos aquellos que la han escuchado y los que la van a escuchar, Padre Santo. Y te pedimos, Padre amado, que en esta Navidad, Señor, el mejor regalo que tú nos dejes es que tu Santo Espíritu transforme nuestro pensamiento y nos revele en lo más profundo de nuestro corazón, en sueños, Señor, por tu palabra, por este mensaje, por las maneras que solamente tú sabes, Señor, que son eternas, Señor, y no tienen principio ni fin, Padre amado. Que tú, Padre Santo, nos las reveles, Padre amado, para poner nuestra vida en orden delante de ti y poder recibir tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amados hermanos, nos vemos probablemente en esta semana para despedirnos de ustedes en este año, ya que como les dije, nos vamos de vacaciones. El próximo domingo estaremos en Michigan, no habrá servicio. Regresaremos el 2 de enero y esa semana habrá estudio bíblico y continuaremos nuestros estudios y nuestros mensajes y servicios del domingo del año 2025. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2025. Bendiciones.